Hola, muy buenas tardes, queridos amigos en Cristo Jesús, amigos, familia. ¿Cómo están? Pues ojalá que muy bien. Su servidor contento de estar nuevamente con ustedes para compartir otro tema más de la Sagrada Escritura, un tema muy interesante y que sin duda pues nos va a dejar algo, alguna enseñanza. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a encomendarle este trabajo a nuestro buen Dios, pedirle que nos guíe con su santo y bendito Espíritu, darle gracias por lo que hoy nos ha concedido, primeramente el don de la vida, los alimentos, el hogar, la familia. Y a darle gracias por todo lo que vamos a recibir de parte de sus benditas manos, todos los regalos que sabemos que por su providencia nos da. Hagamos la oración perfecta para dar gracias al Padre como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, vamos a comenzar. Pues queridos hermanos, amigos, familia, hemos estado transmitiendo últimamente los domingos. El domingo anterior y el antepasado no pudimos hacerlo por varias situaciones, varios pendientes, varios acontecimientos que hemos estado viviendo dentro de nuestra comunidad. Y bueno, como ustedes recordarán, nos propusimos a inicios de este mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, nos propusimos compartir 4 temas cada domingo, 4 domingos del mes. Y eran, o son, mejor dicho, 4 temas acerca del documento que es Verbum Domini, esta encíclica que en su momento el Santo Padre Benedicto XVI pues tiene a bien sacar para ilustrarnos acerca de la importancia de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, de la Biblia, en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y en la vida de todo creyente. Pues ha ido encaminado a analizar varios aspectos que aquí se mencionan en este documento y hoy pues damos seguimiento a este tema de este documento tan importante, Verbum Domini, en un día atípico, un día no común. El día de hoy nos hicimos un espacio dentro de las actividades para poderlo transmitir y si Dios nos presta vida, pues el próximo domingo estaremos transmitiendo el último de los 4 temas acerca de Verbum Domini. Pues bien, vamos a comenzar con un apartado que viene aquí dentro del documento que nos habla acerca de María, Mater Verbi Dei, Madre del Verbo Divino. Fíjense qué importante que también en este documento que nos habla de la comprensión y el estudio de la Sagrada Escritura, pues se toma este tema de nuestra Madre, la Virgen María. Y menciona el documento lo siguiente: los padres sinodales han declarado que el objetivo fundamental de la 12ª Asamblea pues era renovar la fe de la Iglesia en la palabra de Dios. Por eso es necesario mirar allí donde la reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en María Virgen. Fíjense qué importante lo que señala aquí el documento. Entre la reciprocidad de la palabra de Dios y Dios mismo, pues se da cumplimiento, dice el texto, en María, en la Virgen María, que con su sí, al decirle sí a Dios, al proyecto que le presenta de la alianza, pues cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad. Eso también es bien interesante analizar lo que nos dice aquí el documento en esta última parte, la vocación divina. ¿Esto qué significa? Bueno, que nosotros como humanos hechos a imagen y semejanza de Dios,
pues estamos llamados sobre todo a una vida, pero una vida espiritual, a una vida en presencia de Dios. A eso somos llamados y por eso tenemos que luchar en el transcurso de nuestra vida. Y menciona lo siguiente con respecto a este apartado. La realidad humana creada por medio del Verbo encuentra su figura perfecta precisamente en la fe obediente de María. Es decir, que María para nosotros como católicos, como hijos de Dios, pues María viene a ser un modelo de fe y de obediencia. Ella, continúa el texto, desde la Anunciación hasta Pentecostés, desde que Dios la llama y le presenta su plan divino, hasta ese momento de esas primeras comunidades cristianas que empiezan a aparecer, cuando nuestro Señor ha ascendido ya al cielo y viene la efusión del Espíritu Santo, pues desde ahí y hasta ahí está María presente y se nos presenta, valga la redundancia, como mujer enteramente disponible, a la voluntad de Dios. Entonces, María, modelo de humildad, de sencillez, pero también de disponible voluntad a Dios. Es la Inmaculada Concepción, es la llena de gracia por Dios, así lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 28. Incondicionalmente dócil a la palabra divina, también lo menciona Lucas 1:38. Su fe, continúa el texto mencionando acerca de nuestra madre, su fe obediente plasma cada instante de su existencia según la iniciativa de Dios. Es decir, que María está configurada, está de acuerdo al plan de Dios, no a lo que ella quiere o desea hacer, sino es totalmente abandonada, configurada, como dice aquí el texto, a la voluntad de Dios. La Virgen María escucha y vive en plena sintonía con la palabra divina y conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como un único mosaico. María veía, escuchaba, aprendía de todo lo que su Hijo hacía y todas esas cosas las guardaba en su corazón. Esa es la disposición, queridos hermanos, amigos, familia, que como hijos de Dios, teniendo a María como modelo, pues debiéramos nosotros seguir. Y continúa el texto mencionando: es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina, ¿sí? Entonces, si María es modelo de obediencia, de sencillez, de humildad, también lo es de aquella mujer que escucha, que guarda las cosas en su corazón y de una escucha atenta a la palabra divina, a la palabra de su Hijo. Entonces, además María es también ese modelo de saber escuchar a Dios, saber guardar silencio, saber guardar todas las cosas que dice Dios en nuestro corazón. También a los estudiosos a que profundicen más la relación entre Mariología y teología de la palabra, ¿sí? Mariología, pues el estudio de la Virgen María, y teología es la ciencia que estudia a Dios, la fe y todo lo que tiene que ver con Dios mismo, ¿sí? Entonces, dos aspectos importantes. Menciona que de esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudiosos, los teólogos y los bíblicos. Efectivamente, todo lo que la inteligencia de la fe ha tratado en relación a María se encuentra su centro más íntimo en la verdad cristiana. En realidad, menciona el texto, no se puede pensar en la encarnación del Verbo, de Dios, de Cristo, sin tener en cuenta la libertad de esta joven mujer. Pues recuerden ustedes, haciendo también un paréntesis, lo que el Señor le presenta a María en aquel momento de la Anunciación, el plan que tenía, y ella da su sí incondicional. Ella acepta la voluntad del Padre y renuncia a lo que pudiera haber sido lo que ella quería, ¿sí? En el texto, en el Evangelio, solo se menciona que ella da el sí a Dios. ¿Para qué? Para que ese Hijo de Dios, ese plan divino, pues cobre realización, cobre, digamos, figura. Es decir, que el Verbo, la palabra de Dios, se haga carne y habite en medio de nosotros. Ella es figura de la Iglesia a la escucha de la palabra. María es también símbolo de apertura a Dios y a los demás. Es escucha activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma
de vida. La palabra no es solamente la escritura como antaño, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, sino que en María esa palabra toma forma, toma personalidad, se hace humana y visible entre nosotros. Tiene un rostro y ese rostro es Jesús. Además, la referencia a la Madre de Dios nos muestra que el obrar de Dios en el mundo implica siempre nuestra libertad, ¿sí? Tal como María. Ella aceptó el sí, pero lo hizo con libertad. Ella no fue obligada a decirle a Dios que sí. Porque en la fe, dice el documento, la palabra divina nos transforma también. Nuestra acción apostólica y pastoral será eficaz en la medida en que aprendamos de María a dejarnos plasmar por la obra de Dios en nosotros. Bueno, aquí habla de ese quehacer apostólico, de ese servicio en la pastoral, pero esto por supuesto va para todos nosotros, los que servimos o los que no servimos dentro de la iglesia. Ese dejar que la acción del Dios, del Espíritu Santo, sea en nosotros y al cual nosotros libremente, con esa libertad que Dios nos ha dado, pues le demos un sí como el que le dio María. Y entonces todas nuestras actividades, no solamente en lo pastoral, sino en lo privado, en lo social, en lo civil, pues serán muy buenas acciones. La atención devota y amorosa a la figura de María como modelo y arquetipo de la fe de la Iglesia es de importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de paradigma en la relación de la Iglesia con la palabra, tanto en la actitud de escucha orante como en la generosidad del compromiso en la misión y el anuncio. Entonces, fíjense qué importante lo que nos menciona este documento Verbum Domini acerca de la importancia que tiene la Santísima Virgen María dentro de la Sagrada Escritura y todo lo que ella es, todo lo que ella, todas las actitudes que tuvo con relación a la respuesta que le dio a Dios, a la escucha, de saber escuchar la palabra de Dios y al saber guardar todas las cosas en su corazón, pues es una parte fundamental y muy importante, un modelo a seguir para todos nosotros que debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios, pero también a lo que María hace y dice. Y en este aspecto San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra también al Verbo de Dios en sí mismo. Sí encuentra y en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo. En cuanto a la fe, dice él, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. ¿Sí? ¿Qué le sucedió a María? Bueno, pues ella fue llena de gracia por haber aceptado, por haberle dicho a Dios ese sí, aceptado ese plan de Dios y vivir de en adelante después de ese sí y desde antes ya también la Santísima Virgen María, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la vida de María pues fue una vida hermosa, una vida plena, una vida en perfecta comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y a eso también estamos llamados todos nosotros, por eso lo menciona de esta forma este santo tan importante dentro de la Iglesia Católica, que es San Ambrosio. Bueno, después de haber visto esta parte importante de lo que es la Santísima Virgen María dentro de este documento, Verbum Domini, que es inspirado aquí en la Sagrada Escritura, pues vamos a otro apartado que aquí también viene y es la Iglesia, lugar originario de la hermenéutica bíblica. Vuelvo a repetir, la Iglesia, lugar originario de la hermenéutica bíblica. Bueno, vamos por partes y antes de avanzar, ¿qué es eso de la hermenéutica? Bueno, pues ese es el estudio de los principios y métodos para interpretar correctamente la Biblia, ¿sí? Es un estudio que nos ayuda a interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Eso es la hermenéutica, ¿sí? Otro gran tema que surgió durante el sínodo, menciona el documento, y sobre el que ahora deseo llamar la atención, es la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Precisamente el vínculo intrínseco entre palabra y fe muestra
que la auténtica hermenéutica de la Biblia solo es posible en la fe eclesial que tiene su paradigma en el sí de María. San Buenaventura afirma en este sentido que si la fe falta, la clave de acceso al texto sagrado, este es el conocimiento de Jesucristo, del que se derivan como de una fuente la seguridad y la inteligencia de toda la Sagrada Escritura. Por eso es imposible adentrarse en su conocimiento sin tener antes la fe infusa de Cristo, que es faro, puerta y fundamento de toda la Escritura. E insiste con fuerza Santo Tomás de Aquino mencionando a San Agustín cuando dice: también la letra del Evangelio mata si falta la gracia interior de la fe que sana. Mire, ¿qué significa todo esto que señala aquí el documento? Bueno, primeramente, estamos hablando de la hermenéutica bíblica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, en relación a esto, el documento nos quiere señalar que es precisamente dentro de la Iglesia donde tiene su origen esta hermenéutica, es decir, donde nace y donde se desarrolla. Fuera de la Iglesia es, digamos, muy temerario querer comprender la Sagrada Escritura. La Iglesia misma, dentro de su magisterio, tiene pues a los obispos, al Papa, a los sacerdotes, a los párrocos, y en ellos vemos el magisterio, es decir, los maestros, que son los encargados precisamente de ayudarnos y nos enseñan a interpretar correctamente la Sagrada Escritura, es decir, la hermenéutica bíblica, ¿sí? Pero también fíjense lo que nos mencionó San Ambrosio, citando él mismo también a San Agustín: también la letra del Evangelio mata si falta la gracia interior de la fe que sana. Es decir, que además de estar en la Sagrada Iglesia Católica, bueno, tenemos que tener ese elemento importante que es la fe. Tenemos que tener fe, ¿sí? Porque por sí sola la Sagrada Escritura, pues claro, nos enseña quién es Dios, qué hizo Dios, cuál es el plan de salvación que tiene nosotros y tantas cosas más, el anuncio de la buena nueva. Pero si no tenemos fe, si no tenemos ese elemento importante que es la fe, una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la fe, si no la tenemos, pues entonces es difícil que podamos entender la Sagrada Escritura o que nos nutramos correctamente de ella si nos falta ese elemento, la fe. Esto nos permite llamar la atención sobre un criterio fundamental de la hermenéutica bíblica, dice el texto. El lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia. Esta afirmación no pone la referencia eclesial como un criterio extrínseco, es decir, fuera, al que los exégetas deben plegarse, sino que es requerida por la realidad misma de las Escrituras y por cómo se han ido formando con el tiempo. En efecto, las tradiciones daban forma al ambiente vital en el que se insertó la actividad literaria de los autores de la Sagrada Escritura. En palabras como más sencillas nos está diciendo el documento que, bueno, pues que antes que Sagrada Escritura pues hubo tradición, ¿sí? Es decir, la iglesia viva pues que transmitía el conocimiento de Dios y lo hacía de boca a boca, de persona a persona, de padres a hijos. Eso fue antes que hubiera Sagrada Escritura, la santa tradición, ¿sí? Se transmitía el conocimiento de esta forma y todas las cosas que tenían que ver con Dios eran así. Por eso es que ahora nos dice el documento que para poder explicar, para que haya una correcta hermenéutica, pues debe de ser dentro. Decía, no es algo extrínseco, sino intrínseco dentro de la iglesia que se da esta explicación de la Sagrada Escritura de una forma correcta. Esta inserción, continúa el texto, comprendía también la participación en la vida litúrgica y la actividad externa de las comunidades, su mundo espiritual, su cultura y las peripecias de su destino histórico. La interpretación de la Sagrada Escritura exige por eso de modo semejante la participación de los exégetas en toda la vida y la fe de la comunidad creyente de su tiempo.
Por consiguiente, ya que la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, fíjense qué interesante, la escritura, vuelvo a repetir, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, es necesario que los exégetas, los teólogos y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es, palabra de Dios que se nos comunica a través de palabras humanas. Y bueno, aquí surge otra palabrita de los exégetas. Bueno, ¿qué es un exégeta? Pues es una persona que interpreta el texto bíblico, lo analiza, pero que va más allá y quiere descubrir qué es lo que realmente nos quiso decir el autor de la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque es palabra de Dios, pero tuvo un autor humano. Es decir, Dios escoge a una persona, a un escritor sagrado, le inspira, le transmite lo que él quiere decir y bueno, pues queda ahí plasmado. El exégeta, el estudioso, el que da una interpretación correcta del texto, es el encargado de ir no solamente a literaria, solamente a leer la palabra, sino con ayuda del Espíritu Santo poder interpretar lo que realmente el escritor sagrado nos quiso decir. Por otra parte, menciona el texto, es precisamente la fe de la Iglesia quien reconoce en la Biblia la palabra de Dios, como dice admirablemente San Agustín. No creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Eso decía San Agustín. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que anima la vida de la Iglesia quien hace posible la interpretación de las Escrituras. La Biblia es el libro de la Iglesia y su verdadera hermenéutica, ya vimos lo que significa la hermenéutica, brota de su inminencia en la vida eclesial. El mismo Espíritu, válgame la redundancia, que inspiró al autor sagrado, es el mismo Espíritu que ahora ayuda a que la Iglesia, a que los padres de la Iglesia nos ayuden. Los padres, quiero decir, los maestros de la Iglesia, porque la patrística es otra cosa, más bien quise decir el magisterio de la Iglesia, nos ayuda a interpretar. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores, también es el que ayuda a los maestros de la Iglesia a que nos la expliquen. Por eso San Agustín mencionó esto, que solamente cree en el Evangelio si lo mueve la autoridad que tiene la Iglesia Católica. Entonces, tener en cuenta mucho esto. También San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solo la Escritura. Fíjense qué interesante, ¿sí? Porque yo creo que todos hemos escuchado a alguien cuando se le invita a un círculo bíblico, a un retiro o a una escuela de Biblia y dicen, pues yo leo las Escrituras yo solo, yo la leo en mi casa y eso es bueno, pero se corre el riesgo de no poder o no saber interpretarla correctamente. Por eso San Jerónimo dice, recuerda que nunca podemos leer solo la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. Es decir, yo leo un texto, lo interpreto de acuerdo a como yo creo, sin que me instruya la persona adecuada que estudió, un sacerdote, un obispo, o quizás una persona formada, probada y formada para impartir conocimiento de la Sagrada Escritura. Si no lo hago a través de estas personas, pues va a ser fácil, como dice San Jerónimo, que me pierda, que encuentre más puertas cerradas que abiertas y que caigamos fácilmente en el error. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente en el nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. Y esto no es difícil de comprender porque Dios pues ha querido tener una comunidad. Él llamó a 12 personas, a los apóstoles, para transmitir la buena nueva y les dio su Espíritu Santo. Entonces, Dios es un Dios de comunidad, es un Dios de iglesia, ¿sí? Y nosotros no debemos ser llaneros solitarios, debemos estar unidos a la iglesia. Como un árbol tiene muchas ramas y si una rama de ella se desprende, se separa, pues muere, seca. Se seca esa rama porque ya no está conectada al tronco vital. Nosotros como personas que creemos en Dios tenemos que estar
unidas al tronco vital que es la iglesia, de donde viene la vida. Bien, pues vamos a otro apartadito, vamos a otro apartado de este mismo documento Verbum Domini, y ahora vamos a ver lo que es el alma de la teología. Bien, teología pues también ya lo explicamos, es el estudio, la ciencia que estudia a Dios y sus cosas, ¿sí? Entonces eso es la teología, dicho de una forma muy sencilla, porque la teología abarca mucho más, ¿sí? Pero para no confundirnos mucho, pues es la ciencia que estudia a Dios, la teología. Por eso el estudio de las Sagradas Escrituras ha de ser como el alma de la teología. Fíjense qué importante. Por eso el estudio de las Sagradas Escrituras ha de ser como el alma de la teología. Esta expresión de la Constitución dogmática Dei Verbum se ha hecho cada vez más familiar en los últimos años. Y podemos decir, dice el documento, que en la época posterior al Concilio Vaticano II, por lo que respecta a los estudios teológicos y exegéticos, se ha referido con frecuencia a dicha expresión como símbolo de un interés renovado por la Sagrada Escritura. También la 12ª Asamblea del Sínodo de los Obispos ha acudido con frecuencia a esta investigación o afirmación para indicar la relación entre investigación histórica y hermenéutica de la fe en referencia al texto sagrado. También el sínodo, dice el documento, también además ha sentido la necesidad de preguntarse por el estado actual de los estudios bíblicos y su importancia en el ambiente teológico o en el ámbito teológico. Y dice, en efecto, la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de su fecunda relación entre exégesis y teología. Fíjense qué importante lo que nos señala, ¿sí? Que la eficacia pastoral, es decir, lo que hagamos nosotros, lo que trabajemos, el cómo lo hagamos, si es que servimos dentro de la iglesia, va a depender en gran parte de la relación que tengamos entre exégesis y teología, es decir, del conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, y también de la correcta interpretación que es la exégesis. Ya dijimos que es un exégeta, aquel que estudia la palabra de Dios y que le da una interpretación correcta de lo que el escritor sagrado quiso plasmar. Entonces, estas dos cosas, esta dualidad nos ayudan a que nosotros tengamos éxito. En pocas palabras, el estudio de la Sagrada Escritura nos ayuda para que tengamos éxito en nuestro quehacer pastoral, si es que servimos o estamos en algún ministerio. Y para todos, para todo cristiano, aunque no se sirva dentro de la iglesia, para el saber proceder correctamente en la vida, es necesario esto. Por eso, dice el documento, considero importante retomar algunas reflexiones surgidas durante la discusión sobre este tema en los trabajos del sínodo. Entonces, pues ahí tienen la importancia de esto que nos señala en esta parte que, si se fijan, Verbum Domini tiene muchos como subtemas, o sea, nos habla de toda la importancia que tiene la palabra de Dios en los distintos aspectos de la vida del católico, ¿sí? Ya vimos a María, ya la vimos la necesidad de la exégesis, la teología, y bueno, pues ahora vamos a ver otro apartadito también bien importante, que es la necesidad de trascender la letra, es decir, estudiar la palabra de Dios a la luz de la teología, de la exégesis, de la hermenéutica, pero no solamente quedarnos exclusivamente con lo que dice literalmente. Por eso dice, necesidad de trascender la letra. Para establecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos, es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. Vuelvo a repetir, es necesario comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso automático y espontáneo. Se necesita más bien trascender la letra. De hecho, la palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto, ¿sí? O sea, no podemos interpretarlo así como decimos comúnmente, a rajatabla. Exactamente lo que nos dice la Escritura, exactamente. No, porque va más allá, ¿sí? Aquí esto es palabra de Dios y es necesario entenderlo literal, pero muchas veces la Sagrada Escritura tiene un fondo más importante que es, por supuesto, espiritual.
y que debemos saber identificar qué es lo que nos quiere decir realmente el texto, ¿sí? Más que la literalidad, el espíritu que está encerrado, escondido aquí. Y continúa el texto Verbum Domini. De hecho, la palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto. Para alcanzar hace falta trascender y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movimiento interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso vital. Ese proceso tiene un aspecto íntimamente dramático, puesto que el trascender, el paso que tiene un lugar por la fuerza del espíritu, está inevitablemente relacionado con la libertad de cada uno. Y en este sentido decía San Pablo, pongamos atención en lo que decía San Pablo con respecto a esto. San Pablo vivió plenamente en su propia existencia este paso con la frase, la pura letra mata y en cambio el espíritu da vida. ¿Dónde viene esto? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, la pura letra mata y en cambio el espíritu da vida. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con la Sagrada Escritura. Por eso, decíamos, es importante, hace un momento lo señalamos, pues no querer estudiar la Escritura solos, ¿sí? Porque hay que estar preparados, hay que conocer, hay que preguntar a quien sabe para comprender realmente el significado, ¿sí? de la Escritura. No es como a veces se hace o como algunas veces hemos visto o nos han platicado que alguien dice, agarra la Sagrada Escritura, la hojea y pone el dedo y lo que diga ahí, eso es lo que Dios me dice para el día de hoy. No, no es así. Entonces, San Pablo aquí lo dice muy claramente y hay que tener cuidado con ello. También San Pablo descubre que el espíritu liberador tiene un nombre y que la libertad tiene, por tanto, una medida interior. El Señor es el espíritu y donde hay el espíritu del Señor hay libertad. También nos lo dice 2 Corintios en el capítulo 3, versículo 17. Y continúa el texto. El espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión personal de quien la interpreta. Es más que eso, porque el espíritu da vida y va a lo esencial del texto y no solamente y llanamente, puramente a lo que es la letra. ¿Sí? Entonces, importante saber descubrir esa efusión, ese Espíritu Santo que está aquí y que muchas veces nos quiere dar a entender más de lo que la propia letra nos dice. Pues bien, es esta la reflexión que quise compartir con ustedes el día de hoy de este documento tan importante, encíclica de su santidad el Papa Benedicto XVI, en su momento, Verbum Domini, que es muy importante para todos nosotros como católicos, para todo aquel que trabaja en la pastoral, que tiene, que forma parte de algún ministerio, que a lo mejor da charlas, a lo mejor como catequista, a lo mejor como evangelizador, y como les digo, no solamente si estamos sirviendo dentro de la iglesia, sino para una formación completa de cada uno de nosotros como católicos. A eso va encaminado todas estas encíclicas, y también ya hemos explicado en algunos videos cortitos que tienen la misión pues de transmitir conocimiento por parte de los papas sobre temas específicos. Aquí el tema específico es la palabra de Dios y lo estamos haciendo ¿por qué? Porque estamos en septiembre, mes de la Biblia. Entonces, esa es la razón de ser de estas charlas que, como les decía al inicio, pues hoy en un día que no es típico, sino más bien atípico, pues de todas maneras con mucho gusto hicimos el espacio para compartir esto con ustedes y que pues esperamos sea de provecho y les ayude mucho en su quehacer como servidores, pero también en nuestra vida diaria como personas que creemos en Dios y que pertenecemos a esta nuestra queridísima Iglesia Católica. Pues ha sido un gusto para mí compartir estos momentos. No te olvides, si estos videos te gustan, te aportan algo, compártelos. Queremos que Cristo se haga famoso, que su palabra se haga famosa y que vaya en este mes de la Biblia, pues que este sea un medio más para transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Para mí es importante que le des, que sí te gustó, porque eso me dice a mí que pues estamos haciendo bien las cosas, pero si lo ves y no le pones me gusta, pues me quedo pensando, a lo mejor no estuvo bien, ¿sí? Entonces por eso es importante si le pones ahí ese me gusta. Bueno,
pues nos vemos si Dios nos presta vida el próximo domingo. Mientras tanto, pues que Dios te siga bendiciendo, pero no, todavía falta hacer nuestra oración. Iniciamos con oración, terminamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este es un canal católico, es un canal llamado El Carpintero, y que pues aquí le pusimos El Carpintero por esa devoción que le tenemos al Señor San José, que aquí lo tenemos, siempre está aquí a un ladito, el Señor San José, en una devoción pues muy popular también, que es San José dormido. Los que hemos leído la Sagrada Escritura sabemos que pues Dios le hablaba a San José, jefe de la Sagrada Familia, en sueños, hasta cuando dormía, o mejor dicho, cuando dormía pues le hablaba nuestro Señor y le decía lo que tenía que hacer, y por eso él dormía plácidamente. Entonces, esta es una tradición muy bonita de nuestro patrono de este canal, el Señor San José. Pues vamos a hacer una oración breve, sencilla, pero muy hermosa a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, San José, bendito entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias por haberme acompañado en estos momentos de reflexión. Si Dios nos presta vida, nos vemos aquí el próximo domingo. Mientras tanto,